Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Estamos con nuestro experto en mercado, don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Esta semana ha comparecido la ministra de Trabajo en la Comisión del Pacto de Toledo sobre las pensiones y ha dado una serie de datos que son positivos, alentadores. Evidentemente, no para lanzar las campanas al vuelo, pero sí para ver la luz después del túnel, en el fondo del túnel. Y esto no significa que no creamos que haya que hacer reformas, pero sí indica que, desde luego, es verdad que la mejor fórmula para el sostenimiento de las pensiones es la creación de puestos de trabajo. El déficit de la seguridad social se ha frenado por primera vez desde el año 2007, el pasado año. Los ingresos por cotizaciones han crecido el pasado año un 5,36% hasta 109.100 millones de euros, lo que supone un 70% más que hace un año. Por cada nueva pensión al año se han creado 6 empleos, es decir, el 94,1% de las pensiones se pagarán con el empleo. Es decir, hay una serie de datos que ha dado la ministra, absolutamente ciertos, que sí dice que la crisis de las pensiones se ha podido frenar. Una cosa es que se frene y otra que no haya que abordar cuestiones de fondo. En cualquier caso, es una noticia alentadora, creo yo, don Aurelio. Bueno, el hecho de que haya empleo es lógico que sea alentador. Ahí coge por medio a las pensiones, lógicamente. Claro. Más trabajo, más cotizaciones, lógicamente más ingresos para poder abordar el pago de las pensiones. De todas maneras, es insuficiente. Esto creo que se seguirá mejorando con el aumento del incremento de los salarios y con esa asignatura pendiente que es tremenda y que yo creo que no puede seguir un momento más así, que es el paro juvenil. Ese 40% de jóvenes, por encima del 40% de jóvenes en paro, eso no tiene parangón en ninguna parte de la Europa desarrollada, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí tenemos un nicho importantísimo de seguir creciendo y para la mejora de los ingresos. En cualquier caso, creo que hoy ya se impone que los gobiernos, cada vez que salen a hablar, sea para tranquilizar al pensionista, no para amenazarle que sus pensiones están en el aire, que no van a ser sostenibles, decir cuando no es cierto que han mantenido el poder adquisitivo de ellas. Cogen 10 años. Que han tenido crecimiento, pues no. Pero puede usted coger los 4 últimos. Claro, la gente, sí, coge los 10, sí, pero si coge los 4 últimos. A la gente le ha parecido ridículo recibir esa carta que tiene un mayor costo que el incremento que él ha recibido, del 0,25%, que es 1 euro, 1,50, 2 euros. Por tanto, creo que se impone tranquilizar al pensionista, dejar de amenazarle con que su pensión no es sostenible, incrementar la pensión de manera que por lo menos no pierdan poder adquisitivo, y yo creo que eso es fundamental. Esa sería la política. La otra es la del empleo. Cuando digo lo de tranquilizar, es decir, no se preocupen ustedes, si no entra suficiente por cotizaciones, están los presupuestos del Estado, que es con lo que estamos pagando el golpe de Estado en Cataluña. Bueno, pues a lo mejor es mucho más razonable pagar a los pensionistas y asegurarles ese dinero, ¿no? Por tanto, es buena noticia, el paro está disminuyendo de una manera muy notable
Ahora queda incrementar los salarios. Yo diría que esto es como un gran claro en medio de las nubes, ¿no? Los datos. Es decir, que lo mejor de todos los datos es que es una variable total que cambia desde el año 2007. Pero también decía, y por eso era muy prudente, esto no significa que no haya que tomar medidas estructurales de aseguramiento. Primero, ese trabajo en el paro juvenil, porque yo lo que sí confío y que creo que la mejor medida es que haya más cotizantes. Las otras medidas que pueden venir a causa de la demografía, pues también igual hay que tomarlas, pero todo desde el punto de vista de un aseguramiento de las pensiones. ¿Qué es lo que se puede destacar? Pues que ha cambiado el paradigma. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que queda mucho por hacer, ¿no, don Aurelio? No, evidentemente queda mucho por hacer, porque hoy, por ejemplo, cuando hablamos del mercado de trabajo, no hay grandes posibilidades de que siga aumentando de una manera muy notable. Yo creo que al final tendrán que tomar medidas que irán, ya las empiezan a abordar con los funcionarios, que irán a disminuir el número de horas de los trabajadores y meter a más trabajadores. Tiene que producirse una distribución ya del trabajo para poder dar cabida a todos. Las empresas, en este momento, grandes y medianas, están teniendo ya importantes beneficios, los bancos también, pero creo que eso ya hay que abordarlo hay que empezar a hacer políticas a medio y a largo plazo, hay que tener proyectos. Y yo creo que la distribución del trabajo es importantísima para poder dar trabajo, porque la tecnología sigue avanzando, se hacen más cosas con menos mano de obra, pero esa gente no puede quedar tirada. Esa gente, el trabajador, tiene que beneficiarse también de los avances tecnológicos. Vamos a hablar de la prima de riesgo. Hace mucho que no hablamos y además cuando se habla a veces en televisión, en radio, escucharán, yo creo que muchas veces no se explica muy bien. Yo califico la prima de riesgo como la forma de que nos ven en el exterior. Es decir, la confianza que tenemos en el exterior. Y entonces voy a dar unos datos y yo ya les anticipo. En el exterior nos ven infinitamente mejor que nos vemos nosotros mismos. Prima de riesgo actual de ayer. Reino Unido, 80 puntos. Francia, 29. Italia, 132. España, 75. Portugal, 125, Bélgica, 14, Estados Unidos, atención, 201, Japón, ojo a Japón, que es menos 62, es decir, es el récord de lo mejor de lo mejor. Tienen que pagar, eso sí que es la seguridad máxima. Canadá, muy por encima de España, 160, Irlanda, 43, Grecia, 303, Finlandia, 11. Bueno, yo creo que es una radiografía que he cogido de diferentes países, datos oficiales de esta misma semana, del fin de semana, del jueves pasado concreto. ¿Y qué dice? Pues algo que a mí a veces, la autoestima de los españoles es muy baja. Se nos ve mucho mejor desde fuera que nos vemos nosotros. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, ahora cuando vamos a pedir créditos como Reino de España, pues lo que tiene que pagar España por esos créditos, la prima que tiene que pagar es muy baja, bajísima. Y yo creo que si no existiera el asunto catalán estaríamos en 40, por ahí, 40, 42, etc. Es decir, yo creo que esto es alentador y es la prueba más clara de que este país necesita una subida de autoestima muy grande. No, es evidente, las empresas de calificación de solvencia en este momento están revisando y España está saliendo muy beneficiada de esas revisiones, inspira confianza, saben que es un país que va a pagar. Hombre, en todo esto de la prima de riesgo, que hoy, por cierto, ya ve que se maneja mucho menos, antes era un dato que estaba sobre todas las mesas de todos los sistemas financieros y de toda la prensa, ¿no? Pero hoy se maneja menos, porque claro, es importante las garantías que han venido del Banco Central Europeo, de tal manera que hoy se sabe que se va a cobrar. Pero que tengamos menos prima de riesgo que el Reino Unido. Menos que el Reino Unido. Pues, esto dice, o que Estados Unidos, ¿no? Sí, es que es así. Es una buena noticia.
y bastante menos. La brecha entre la de Italia y la de España ha ido creciendo. Sí. Pero fíjese usted, cuando hablamos de... Todo es mejorable, ¿no? Hombre, por supuesto, No digo, aquí está la de Finlandia con 11 puntos, o la de Irlanda con la- 43, esto ¿no? le iba a decir. La de Irlanda, un país Sí, sí. rescatado en una Sí, situación, sí. hombre, es un país mucho más pequeño y sus necesidades eran menores, pero un país que fue rescatado, que devolvió el dinero, que tiene unos salarios altos, el salario mínimo interprofesional es el doble que el de España, que pagó su deuda, y todo esto habiendo sido rescatado directamente, no como España, que el rescate ha sido pues indirecto a través de deuda. Sí. Pero la realidad es esa. Creo que las cosas puede decirse que van razonablemente bien. Si España empieza a moverse un poco en esa modificación del modelo productivo, de empezar a fabricar productos de más valor añadido, por un lado, y por otro lado, un aumento de la productividad, es decir, los avances tecnológicos que hoy incorpora la industria, España tiene que empezar a moverse en ese terreno y que las empresas sean más productivas, porque el trabajador está comprobado que lo es cuando tiene elementos para trabajar, ¿no? Yo creo que España estaría en una prima de riesgo de 20 o por ahí si el Estado autonómico fuera más pequeño, si los gastos de administración fueran mucho más pequeños. Que este es un tema que tenemos que tocar un día monográficamente, porque hay encuestas que dan ya que un 20 y tantos % de las personas quieren la modificación del sistema autonómico con recentralización de muchas cuestiones. Yo estoy a favor. Yo digo que las autonomías han traído muchas cosas positivas, que la gestión de dónde se pone una escuela o dónde se hace una carretera o incluso dónde se puede gestionar, lógicamente, una planta depuradora, etcétera, debiera de ser de las comunidades, pero digo que cuestiones como la sanidad o las leyes de educación, no la infraestructura de educación, debiera de ser todas cuestiones estatales. Entonces, de esto tenemos que hablar, porque se está produciendo un cambio a marchas forzadas del que los partidos políticos ninguno quiere oír hablar. No quiere oír hablar porque eso le despeta, pero estamos hablando del 20 y tantos %, con que es como si fuera el electorado del partido más votado. Sí. Es que eso es tremendo, estos datos, y habrá que empezar a sacarles. Bueno, hablando de autonomías, ahora el señor Montoro cada mañana se levanta y piensa una cosa. El otro día estaba en el Congreso y dice, bueno, hay que empezar a estudiar la quita de la deuda de las comunidades mal financiadas. Es decir, las que han sido injustamente financiadas por una ley, recordamos ya de hace años, que se aprobó con el gobierno de Rodríguez Zapatero y firmaron las comunidades. Resulta que al cabo de un tiempo protestan. Pues que esto también, oiga, haberlo hecho ustedes mejor. También habría que pedirles cuentas. Sí. Bien, porque es que a mí me hace mucha gracia. Pero bueno, no es esa la cuestión. Y a otras, pues darles más años. Es decir, que ahora ya empieza el señor Montoro, como parece que hay un poco más alegría en el fisco, pues a querer dar caramelos a un lado o a otro, porque se ve que los presupuestos no se aprueban. Y de verdad, a mí me parece que hay una falta de previsión a 5 años, de decir qué vamos a hacer, qué queremos hacer, que todo lo que se hace, y no es que me parezca mal que se haga esto sobre las comunidades, todo lo contrario, son remiendos. No, es una realidad, ¿no? Las autonomías sus competencias están absolutamente sobredimensionadas, y esto también lleva a una cosa, las malas relaciones entre las autonomías y el gobierno central. Eso yo creo que es un déficit enorme que tenemos. Hay por tacticismos. Por tacticismos. Podría decirse que hay poca lealtad institucional. Y hay otra cosa que es cierta. Hoy es un sentir general que las autonomías absorben una cantidad de recursos que es imposible de sostener. Tendrían que recuperar una dimensión razonable, y con eso representarían los políticos mucho más al pueblo. Porque hoy uno de los problemas y de los déficits que se ven es que las personas, los ciudadanos, tienen unas inquietudes y los gobiernos, los políticos, hacen oídos sordos a esas inquietudes de los ciudadanos. Es decir, no hacen absolutamente ningún caso. Y mucho menos cuando se trata, pues, de temas donde ellos tienen grandes posibilidades de cargos, donde son agencias de colocación de las estructuras de los partidos, no, de digamos, todos. Las empresas, de todos. Las empresas públicas que se inventan solamente para
o bien para disimular deuda y al mismo tiempo para meter amigos. Tienen como elemento de clientelismo las autonomías y eso hace que el Estado sea prácticamente insostenible. Y hay deterioro de la sanidad. Que se quiere, no hay deterioro de la sanidad. Esas jubilaciones que están haciendo de profesionales extraordinariamente competentes a edades que están en plenitud de facultades para hacer ese tipo de trabajo. Están en lo mejor, sí. Yo veo, por ejemplo, jubilar a médicos que ha costado muchos años llegar a hacer un servicio donde hay una buena formación de los que van llegando, un servicio que estaba dando unos ratios de efectividad extraordinarios. En Cantabria tenemos ejemplos, pero vamos, yo creo que los hay en toda España. Son profesionales que los están jubilando. Por otro lado, vemos que ahora, por ejemplo, el Banco Bilbao se piensa que se va a jubilar. El presidente ya del Banco Bilbao, Francisco González, ya prácticamente ha nombrado a su sucesor, va a cumplir 75 años y esa es la edad de jubilación establecida en el Banco Bilbao, 75 años. Yo no digo que sea, ni mucho menos que eso tenga que ser obligatorio, porque hay oficios en los que la gente está muy quemada. No, porque escribía yo esta semana un artículo en el digital de Popular Televisión, de esta casa. Usted se puede encontrar con personas de 50 años en adelante que se encontrará por su labor comercial, etcétera, y el 98% tienen en la boca: me quiero jubilar, me quiero marchar. Sí. Algo está pasando en España malo. No, sin duda, estamos con un estrés, con anginas de pecho, con problemas continuos. Esta sociedad no está funcionando. Y esa amenaza se está poniendo continuamente por delante exclusivamente el beneficio a la realización de la persona y se está utilizando a las personas en pos del beneficio. Y perdón, yo no soy comunista, todo lo contrario, pero tampoco creo que hay que anteponer exclusivamente el beneficio, ni muchísimo menos a las personas. Primero, las personas, evidentemente. Pues este es otro tema que sería que hablarlo por un psiquiatra. Podemos invitarle un día. Ese movimiento ya se está dando en economistas, ya se oye hablar por ahí de la economía galleta, de la economía estas empresas que tienen, lógicamente, como objetivo tener un beneficio, pero siempre un beneficio razonable y aportando beneficio a la comunidad en la que se mueven. En vez de absorber recursos de esa comunidad, contaminar el medio ambiente, pues generar ayudas. Yo me estoy acordando ya hace años, la planta de la compañía Nestlé se instala en una población de México, instalaron ahí unos parques eólicos que daban energía, generadores de energía limpia, daban energía, además de lo que ellos necesitaban, a toda aquella población que tenía luz gracias a Nestlé, ¿no? Bueno, pues ese tipo de empresa van a tener que empezar a mirárselo más, colaborar con la sociedad en medio ambiente y en este otro tipo de energías limpias y demás. Hemos tenido recientemente el foro de Davos, ¿no? Y que el Santo Padre mandó unos mensajes diciendo: oiga, piensen ustedes en las personas, etcétera, etcétera. Bueno, allí se ha dicho algunos discursos interesantes y otros realmente catastróficos, ha habido de todo. Pero lo que hay en las cloacas, lo contaba el otro día El País en un artículo de una de las grandes fiestas de un oligarca ruso que había preparado allí una fiesta para hacer, en la que, bueno, pues era caviar, langosta, los gastos por persona, y contaba todo y a mí me estaba escandalizándolo leyendo, ¿no? Gente comunista, por cierto, estos oligarcas, ¿no? Bien, porque hoy, curiosamente, el capitalismo más ultracapitalismo y más inhumano viene del este. Sin duda. Esa es la cosa más curiosa, que en viejos es comunista, ¿no? Parece que son las monedas de la misma cara. Bueno, esto hay que combatirlo totalmente, porque claro, luego tenemos al señor Trump por otro lado, que es parecido, y hay que empezar a poner las personas en el centro, porque si no vamos a llegar a un conflicto social mundial. No lo veremos igual nosotros, porque la injusticia genera eso y hay que estar consciente, ¿no? Ver que se pasa una crisis larga de 6, 8 años y que ha sido el periodo en que más beneficios se han obtenido y más ricos nuevos se han hecho, esto ha pasado. Los 5 últimos años se han multiplicado en España un 50% los ricos, los muy ricos, ¿no? Es decir, esto significa que no hay una redistribución correcta de lo que se ha hecho y de cómo también ya en momentos como ahora se está utilizando la crisis para seguir esa línea que dicen, bueno, nos produce más beneficios. Pero lo que usted dice,
tiene que haber una mentalidad diferente. Pero eso basa con los tratar, valores del ser humano, claro. no con normas, ni con teorías, ni marxistas, ni siquiera el tema, no. Si es la transformación del corazón, es la transformación del corazón y del ser humano. Si yo conozco empresarios que hacen muchísimo por los demás. Ya no solo por haber mantenido su plantilla en momentos de crisis, sino incluso endeudándose, sino en obras de caridad, en ayudar al prójimo. Es decir, todo pasa por la conciencia individual, el del individuo, que no se potencia. Entonces, usted puede tener el régimen que quiera, pero ya sabemos lo que da. En el régimen, si hay desprecio a las personas da igual. No se adelanta nada. Bueno, ha habido una noticia importante, así a la chita callando, usted ha hablado de Nestlé antes. Pues Nestlé ha invertido el pasado año en la fábrica, la factoría de La Penilla, 13 millones de euros y permite aumentar el 25% la capacidad de funcionamiento, de producción. Se van a producir 18.500 toneladas de cereales. Realmente es un 70% más que hace 10 años. Sí. Hay que dar cuenta, allí se produce chocolate, leche en polvo, papillas infantiles, cacao soluble y alguna cosa más. Y da empleo a 900 trabajadores directos. Sí. Realmente hay empresas que la chita callando, pues este caso de Nestlé, o hablamos de Astilleros de Santander, Astander, que va a volver a ser noticia próximamente por grandes cosas, yo creo que hay que ponerlas también en valor. Bueno, es curioso, y yo creo que aquí lo hemos dicho, ¿no? A veces la eficacia de una empresa es proporcional o directamente proporcional a su discreción. Vemos que son empresas de las que no se habla, pero que discretamente están haciendo una labor extraordinaria. Antes hablábamos de productividad, pues claro, los datos que usted me da ahora de esta empresa, de Nestlé, pues fíjese usted, ningún problema de productividad. ¿Por qué? Porque están exportación tremendo. Están renovando permanentemente sus sistemas, sus medios tecnológicos para producir, y si eso se renueva, las empresas pues están a la cabeza. En eso se debería trabajar. Y si hablamos de astilleros, pues bueno, yo creo que es una empresa, próximamente tendremos alguna lo noticia. Hemos comentado aquí, una empresa que hoy está pues en la vanguardia, ¿no? Dentro de sus limitaciones. Ahora tenemos, por ejemplo, está en el dique, está a punto de salir un ferry francés que hace la línea Marsella-Córcega. Ha venido desde Marsella, fíjese usted las millas que hay, a reparar aquí. Y no hay astilleros por el camino, hay muchísimos. Le digo los que hay en Francia, los que hay en la zona de Valencia, el de Gibraltar, que trabaja muchísimo, sí. Los de Huelva, en Portugal, en Galicia, y ha venido hasta aquí. Sí, a ver. Francés. Es decir, esto significa que hay competencia y sobre todo rapidez en el trabajo. Ha sido clave la rapidez en la reparación. Responden a las expectativas que tienen aquellas personas que necesitan de los servicios de ella. Y en eso, hoy, para competir con quienes han tenido que competir, hay que reconocerles un gran mérito. Bueno, pues vamos a acabar el programa de hoy. Bueno, ha habido esta semana, demasiado ruido mediático en esta región sobre si el polígono de La Pasiega, para acá, para abajo y tal. Bueno, nosotros no vamos a entrar, y mucho, Dios nos libre estar entre políticos, porque puede uno acabar quemado. Pero sí, como ciudadanos tenemos derechos a decir que pedimos acuerdos, que pedimos colaboración, que pedimos que todo el mundo reme en la misma dirección y que es mucho. Cantabria, con 550.000, 560.000 habitantes, no se puede permitir el lujo de estar desunidos en grandes proyectos y tendrá que todo el mundo ser transparente. No digo que tenga razón Pepito o fulanito, no lo sé, no lo sé, y casi ni me importa. Lo que me importa es que haya generosidad. Eso sí, generosidad es una palabra preciosa que abunda muy poco en política. Bueno, la desconocen los políticos. La desconocen. Solo se acuerdan de ella cuando abandonan la política, que tengo muy buenos amigos, me dicen, tiene razón. Por cierto, está en marcha una asociación transversal políticamente que va a velar por los intereses de Cantabria, para unir a la sociedad y en grandes proyectos decirle al gobierno, a la oposición, oiga, mire ustedes, pónganse de acuerdo
dejen ustedes de hacer juegos de chiquillos y hagan política de gran altura con razonamiento. Porque, hombre, si evidentemente tiene que haber controversias, pero la controversia tiene que ser de altura y razonada. Y a veces falta eso. Bueno, yo creo que sí es importante el decir eso, ¿no? No, yo creo que sí. Usted dice que, lógicamente, no puede inclinarse la balanza ni de un lado ni del otro. Puede decirse que cada uno en su aspecto tiene razón. Lo que a mí me parece que no sería muy oportuno que hoy un elemento que va muy bien, como es el puerto, quede la autoridad portuaria en el medio entre esas tensiones que se están produciendo, ¿no? Creo que eso deben resolverlo. Yo creo que lo que dice usted, si llegan a acuerdos, podrá resolverse ese problema. Esto de la pasiega puede ser interesante. Claro, dice Fomento, dice, bueno, es claro que puede ser interesante, yo no me niego a que se haga. Si es un proyecto bueno, que lo pongan en marcha, ¿no? Quizás tampoco tiene los medios económicos Fomento para disponer. Pero si hay claridad entre todas las partes se puede llegar a acuerdo. Pero claro, para eso tiene que haber bien, generosidad. Sí. Porque si no, pues siempre va a haber algo. Es que tú lo haces tú, es que lo hago yo, es que lo hace Pepe. Y yo digo, como ciudadano, que a mí, ¿qué más me da? Si lo vamos a disfrutar todos. Claro. Pero aquí, pues... Bueno, pues ego, a ver en qué... se me está olvidando el latín, ego, mi, me, mecum, yo, después yo, el otro, todo. Bueno, en fin. Don Aurelio, muchísimas gracias por haber estado aquí con un día más. Y a ustedes por lo que les digo todos los fines de semana. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.